Buenos días para todos y para todas. Es un placer desde la Academia Internacional de Sexología Médica dar la bienvenida, agradecer a los y las participantes, agradecer al académico, profesor doctor Francisco Cabello por su presencia, en este webinar que nos va a instruir a todos en un tema tan interesante. Agradecer también a la industria que hace posible, al laboratorio Eurofarma, al laboratorio Bayer Schering, que hace posible los webinares, la edición, la difusión de todos estos ciclos de charlas que estamos teniendo. Este tema es por demás interesante, lo que es el trastorno de aversión al sexo, el asco al sexo. Esto era un tema importante que el profesor Cabello, como referente mundial de esta temática, así como de otros tópicos, nos instruyera un poco. No nos va a dar toda la mañana si tuviéramos que comentarle el currículum del profesor doctor Cabello. Tenemos que decir que muy sintetizadamente que él es médico, psicólogo, sexólogo, especialista en psicología clínica, es máster en sexología, tiene una tesis doctoral, la hizo sobre la eficiencia comparativa entre terapia sexual y farmacológica en la disfunción eréctil. Miembros de grupos de investigación en neuropsicología, en neurociencia cognitiva y en sexología. En la Universidad de Málaga es doctor por la Universidad de Málaga dentro del programa de estrés y afrontamiento. Se especializó en psiquiatría, en sexología en Caracas, profesor de doctorado del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela. Recibió el premio Bandera de Andalucía por investigación y por la innovación científica y fue el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica en el periodo 2014-2019. Realmente es un gran referente, esto es una manera muy sintetizada de su currículum. Yo soy una persona que admiro mucho, es un referente para mí también, y sin duda es una de las personas en el mundo que más conoce de este tema que nos fascina, de esta materia, de esta especialidad. Queríamos compartir también el próximo webinar que la Academia está desarrollando, que es para el 26 de septiembre, en 15 días, con el académico profesor doctor Pedro Lacalle, de España, con la académica doctora Elena Sepúlveda, de Chile, ambos ginecólogos. Es un ciclo de la erótica femenina que realmente pensamos que va a estar sumamente interesante. Y los webinars que hemos programado también a continuación, en octubre, el 31 de octubre, Amor y Ética, por la profesora doctora Gladys Llanos de Ecuador y el doctor Manuel Lucas desde España. Y el 27 de noviembre, el profesor doctor Ángel Luis Montejo, desde Salamanca, disfunción sexual por antidepresivos. Recordar que en 15 días el próximo webinar va a ser 2 horas más tarde. Recordarles que nos pueden seguir en las redes de la Academia, @Academia AISM, en Facebook, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube donde colgamos todos los webinares. Al mail donde se inscribieron para este webinar pueden solicitar luego lo que es los certificados de participación de cada webinar, y quienes tengan los certificados de todos los webinars tienen el certificado internacional del curso completo de la Academia Internacional de Sexología Médica. Esto es lo que yo quería transmitirles, presentar al amigo, al colega, al referente, profesor Francisco Cabello, y te dejo con la palabra. La duración va a ser aproximadamente 1 hora, y luego por el sector Q&A o por chat pueden hacer todas las consultas que yo después le transmito al profesor Cabello para ser comentadas. Paco, estamos contigo. Muchas gracias, presidente Cedrés. En primer lugar, quiero agradecerte tu invitación a hablar de este tema. Este tema que es un tema apasionante, un tema que es tan duro de llevar que la ciencia lo está pasando un poco. De hecho, esta charla que voy a dar, aparte de exponer los datos técnicos basados en la evidencia de una investigación que hemos llevado a cabo en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología en Málaga, pero que no habría sido posible sin la colaboración de la Academia Internacional de Sexología, porque sin ella no podríamos haber agrupado la cantidad de muestras que hemos conseguido. Viene a ser una charla, exposición de los datos obtenidos, pero al mismo tiempo viene a ser una reivindicación, ¿no? Una reivindicación de los clínicos, digamos, frente a los investigadores. Porque los clínicos vemos todos los días casos de aversión al sexo en consulta, mientras que el DSM-5, o sea, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, en su última versión del 2013, ha eliminado la aversión al sexo de la clasificación de
trastornos sexuales, lo cual me parece un disparate y ahora voy a argumentar por qué, ya digo, con los datos obtenidos en el trabajo, un trabajo que está incluido dentro de lo que denominamos en su momento desde la Academia Internacional de Sexología Médica, Proyecto DESEA. Pues bien, como tenemos en el webinar mucha gente sé que hay muchos inscritos que están interesados en el tema, interesada en el tema, pero que no provienen de esta rama del saber sexológico, los expertos me van a perdonar que haga una introducción que todos ellos conocen. Una de las finalidades básicas de la sexualidad es la reproducción, obviamente. O sea, el Homo sapiens no seguiría como especie si no se reprodujera. Y si el Homo sapiens tiene bien neurofisiológicamente, en un contexto cultural adecuado, con una educación concreta, su sistema funcional, pues resulta que cuando se reproduce, al mismo tiempo siente placer. Pero para sentir placer y reproducirse hay que comunicarse. Pasa desde los animales inferiores hasta los más superiores como el Homo sapiens. O sea, los insectos se comunican a través de alomonas, los perros se comunican por el olfato a través de las feromonas. Por ejemplo, la cierva ovula con el bramido del ciervo. Cuando escucha ese sonido le hace ovular. El pavo real se comunica sacando sus plumas. Y cuando el toro está montando a una vaca, la vaca no dice ni mu, se queda quieta, porque evidentemente está sintiendo placer. No en vano, la vaca tiene un clítoris perfectamente delimitado anatómicamente en la pared anterior de la vagina, que no tiene otra función distinta que sentir placer durante esa conducta relacionada con la reproducción. En definitiva, nosotros nos comunicamos, sentimos placer con el fin primario de reproducirnos, ¿no? ¿Y cómo nos activamos? Pues nos activamos por el contacto de la piel, o sea, a través de los sentidos. A nosotros, si nos tocan de una manera adecuada, nos vamos a excitar. Si nos hablan con un tono de voz concreto, vamos a sentir satisfacción. Ya nuestra madre, nuestro padre nos hablaba con un color de la voz que hacía que nos sintiéramos bien. Fijaros que el oído es el primer sentido que se desarrolla a la tercera semana de la vida embrionaria. El feto con 3 semanas se mueve de manera distinta en la ecografía en función de la música que se le pone a la madre. Interesante. El oído es fundamental. A ti te puede atraer alguien, te llama la atención alguien que miras y resulta que te habla y tiene una voz de una manera concreta que igual te echa hacia atrás, ¿no? El gusto no parece ser muy determinante, pero en nuestra cultura el beso es fundamental para elicitar una respuesta excitatoria, y cuando nos besamos parece que influye más el olfato y el tacto, pero lo cierto es que en nuestra cultura, siempre que vamos a empezar cualquier contacto sexual, generalmente nos besamos. Es fundamental la vista. De hecho, cuando alguien nos mira con lascivia, nosotros tenemos en nuestro cerebro reptiliano unos circuitos predispuestos para que si alguien me mira generando, o sea, manifestando atracción, ese impulso nervioso me va a llegar a las cutículas, va a llegar al que están alrededor del quiasma óptico, al giro singular izquierdo, de ahí a la neurohipófisis, y voy a empezar a segregar oxitocina, con lo cual voy a empezar a generar un vínculo. No en vano nosotros, fijaros, somos la especie evolutiva que más superficie blanca tiene el ojo. Proporcionalmente tenemos un ojo grandísimo, lo cual nos permite mucha comunicación no verbal. Y no en vano tampoco, nuestra cara tiene ni más ni menos que 43 músculos, lo cual nos permite expresar, tener una comunicación no verbal que nos va a facilitar, si alguien me mira de una manera concreta, que yo me estimule. Pero
para el tema que nos ocupa hoy, para la aversión, donde más nos vamos a tener que centrar es en el olfato. Desde el 2003 se sabe que el gen V1-RL1 diferencia el órgano vomeronasal para diferenciar lo que podemos llamar olores sexuales, ¿no? Entonces, hay gente, hay perfumes concretos que estimulan la excitabilidad. Por ejemplo, se ha demostrado que el Bourgueonal actúa sobre el receptor que emite ese gen, que es la proteína HOR174, y cuando nosotros sentimos el olor ese del Bourgueonal, que por lo visto huele a lilas del bosque. Yo nunca he olido las lilas del bosque, pero por lo visto es bastante excitante, ¿no? Pues bien, cuando hueles ese olor parecido a las lilas del bosque, estamos predispuestos a activar la respuesta. Entonces, a través de los sentidos, nuestro tálamo cerebral va a integrar esos estímulos y nos vamos a activar sexualmente. Primero, se va a poner en marcha el área ventral tegmental, área medial preóptica, núcleo accumbens, se van a inundar de dopamina y ese estímulo hace que se active mi memoria a largo plazo, porque mi activación va a depender de estímulos que yo he acumulado a lo largo del desarrollo psicoevolutivo como placenteros, una mirada, un olor, un sonido, activa mi memoria de esos aspectos positivos que llamamos memorias de placer y me activo interviniendo todos estos circuitos que, como veis aquí, los que están en rosa son activadores y los que están en amarillo son inhibidores. Hay un equilibrio entre la activación e inhibición. La gente que no se excita, la gente que tiene la mala suerte de no activarse, la gente aversiva que incluso rechaza, debe de tener algún problema en la integración de las pistas que elicitan la excitación. O sea, esa mirada a mí no me dice nada, ese tono de voz a mí no me dice nada, ese olor a mí no me dice nada, y eso es que no tengo, a lo largo de mi desarrollo, no tengo nada acumulado en mis memorias de placer, o bien que tengo alguna situación traumática o algún evento que desconocemos, para eso tratamos este tema, para ver qué hacemos con estos casos, que no elicitan ninguna respuesta. En situaciones normales, ante un estímulo, esta es la famosa lámina del doctor Bianco Colmenares, ante una situación y un estímulo concreto, dependiendo de un administrador. O sea, el administrador puede ser yo, ¿no? Con un método, puede ser un manaza o no un manaza, con una frecuencia, con una actividad, eso va a provocar una respuesta a nivel anatómico, neuronal, hormonal, vascular, endotelial, funcional, ¿no? De manera que cuando yo siento un estímulo, esa testosterona cerebral, que desde el 2013 sabemos que el cerebro produce su propia testosterona a partir del colesterol, va a inundar el circuito de recompensa y va a hacer que las neuronas produzcan óxido nítrico. El óxido nítrico neuronal viene a ser lo que en la calle llamamos morbo. Al mismo tiempo, esa testosterona, la mitad, se va a aromatizar a estrógeno, a estradiol, que van a neuromodular las neuronas haciendo que se produzca más dopamina. Y la dopamina es ganas, por así decirlo. O sea, todo eso, ese estímulo, va a tener una respuesta dependiendo, y todo va a estar encubierto por una cualidad sexual que es el deseo. Como vemos, influyen tantísimos factores, que cuando falla alguno se va a producir una falta de deseo o el tema que nos ocupa hoy, que es una evitación sexual. Porque la característica fundamental de la evitación, la característica fundamental de la aversión al sexo es la evitación. Pues bien, volviendo solo una pincelada sobre el deseo, muy corta porque no es el tema de hoy, pero para que entendamos por qué se ha retirado la aversión al sexo de la clasificación del DSM.
El deseo sexual hipoactivo en el DSM-4 se definía así. Lori Bruto, persona a la que yo admiro considerablemente, probablemente es la investigadora más potente del Centro de Investigaciones Sexológicas de Vancouver, probablemente es la persona que más publica ahora mismo sobre sexología, y ella generó una estrategia terapéutica de grupo para mujeres, pero le interesaba, para su estrategia, muy correcta, muy coherente, que las mujeres tuvieran female sexual dysfunction, o sea, una disfunción sexual. O sea, da igual que sea una anorgasmia, una falta de deseo, un trastorno de excitabilidad. Es como si un señor que tose, dijéramos, tiene tos, no que tiene una tuberculosis, un cáncer de pulmón, una EPOC. Y hizo también un programa de grupo para todas las mujeres que tenían dolor genital o molestia a la penetración. Lori Bruto no es una persona cualquiera, es una, insisto, una de las investigadoras más brillantes que tenemos ahora mismo en nuestra ciencia, ¿no? Y ella además dirige el grupo de gente sumamente brillante también, que es el DSM-5 World Group, o sea, el grupo que revisa la clasificación de los trastornos de la sexualidad dentro de los trastornos mentales del DSM-5 de la APA americana. Pues bien, a ella, por su tipo de terapia, parece que le interesaba agrupar la dispareunia y el vaginismo. Para los que somos sexólogos, para los que somos clínicos, porque los que investigan tienen una concepción académica imprescindible, desde luego, no quiero emitir ninguna crítica respecto a eso, pero los que además vemos pacientes todos los días, sabemos que la evidencia, a veces hay que darle un retoque y mirarla con más flexibilidad. El vaginismo, como todos los clínicos sabemos, el componente fundamental es el miedo. Y en la dispareunia, el componente fundamental es el dolor. El tratamiento, lo que hacemos en consulta, no es tema de hoy, pero tratamos de una manera totalmente distinta a la dispareunia, o de una manera parcialmente distinta a la dispareunia que el vaginismo. De la misma manera que se agrupó el vaginismo y la dispareunia llamándose trastorno de dolor genitopélvico penetración, se agrupó el trastorno de excitabilidad con el trastorno del deseo, pasándose a llamar Sexual Interest Arousal Disorder, que incluye criterios de excitabilidad y criterios de falta de deseo, basándose en el argumento de Lori Bruto de que las mujeres no diferencian la excitación del deseo y que neurofisiológicamente es difícil de diferenciar. Si bien es cierto que neurofisiológicamente es difícil de diferenciar porque es un continuo, el deseo y la excitabilidad, lo cierto es que las mujeres identifican perfectamente el deseo y la excitabilidad. Eso lo decía Bonnier y Beck hace mucho tiempo, pero recientemente en el Congreso Mundial de Sexología, celebrado en México en octubre de 2019, el académico Eusebio Rubio presentó un trabajo con una muestra amplia donde se verificaba que las mujeres distinguen perfectamente la excitabilidad del deseo. Muy fácil, para no entrar en una retórica envolvente. Tengo falta de deseo significa que yo no encuentro el momento para ponerme. Pero si tengo falta de deseo, no encuentro el momento para ponerme, no estoy interesado en ponerme, pero si me pongo, como estoy bien, me excito, tengo orgasmo y estoy bien. A lo mejor la respuesta no es muy intensa porque tenía poco deseo, ¿vale? Pero no tengo deseo es no encuentro el momento para ponerme. No me excito. Significa que me quiero poner porque tengo una pareja a la que amo, adoro. Pero me pongo, me toca y soy como una columna griega, fría. No se mueve. Ahí está, a pesar de los años, ¿no? Entonces, yo quiero tener deseo, o sea, yo quiero ponerme, vamos a suponer, aunque sea una cosa altruista, satisfacer a mi pareja, pero mi pareja me toca y no me excita. O sea, son dos cosas totalmente distintas.
Los que son clínicos, muchos de ellos asociados a la International Society for the Study of Women's Sexual Health, pues evidentemente esta gente que desde mi punto de vista es la sociedad científica más fiable para el estudio de la salud sexual de la mujer, mantienen el deseo sexual hipoactivo diferenciado totalmente del trastorno de excitabilidad. Y la Organización Mundial de la Salud, la WHO, ha vuelto en el IC11 ha mantenido los trastornos sexuales separados el trastorno del deseo del trastorno de la excitabilidad. Os cuento esto que diré, bueno, esto no viene a cuento, porque aquí veníamos a hablar de aversión. Viene a cuento para que entendamos qué es lo que ha pasado con la aversión al sexo. Mira, estos son dos autores que son unos referentes en el mundo de la sexología científica, Schauer y Lopiccolo. Ellos decían, estamos hablando de 1982, ya ha llovido bastante, que la evitación sexual era una parte del deseo, era el extremo del deseo. Roy Levin, que es uno de nuestros ídolos, por lo que publica, por sus aportaciones a este campo, distinguió en el caso de la mujer el deseo fase 1 y el deseo fase 2 en relación al ciclo menstrual. Para quien no está ahí en el ámbito sexológico, los que ya lo sabéis me vaya a permitir que lo explique a los que no lo saben. Deseo fase 1, a mí me gusta llamarle deseo preexcitatorio, que significa que una mujer está en casa, está tranquila y tiene ganas. Y dice, si estuviera aquí Santiago, que es su pareja del momento, me pegaría un festival erótico. Igual entra Santiago por la puerta y se le va el deseo de golpe, porque ha visto a Santiago con mala cara, o Santiago le ha hablado mal, o ha recordado una cosa que le hizo ayer, porque ese deseo fase 1 es un deseo sin objeto, es un deseo personal, muy neurofisiológico. Y el deseo fase 2 es que una mujer está tranquila en casa, está viendo la tele, está leyendo, y en este caso llega Santiago, y Santiago le habla, o mejor aún, la escucha, la acaricia, ella se excita y como consecuencia de esa excitación viene el deseo. Sería deseo fase 2. Roy Levin, bebiendo probablemente de las fuentes de Schauer y Lopiccolo, dice que hay un vector continuo que va desde la pasión, sería lo más intenso, te adoro, te quiero, tengo ganas, te necesito, te tengo interés, me da lo mismo, mejor que no venga la aversión. O sea, sería un continuo. Kaplan, Schlesinger Kaplan, he puesto la foto del libro porque este libro, cualquiera que se dedique a la sexología, tiene que leer desde la primera letra hasta la última, dijo que las personas con aversión sexual, además de no sentir placer, sienten una gran apresión y repugnancia cuando se les toca. En ocasiones sienten temblores, náuseas, llegando incluso a vomitar. Eso es lo que yo veo en consulta. Eso es lo que los que nos dedicamos a la clínica vemos en consulta. Kaplan diferenciaba. Hizo un estudio y vio que había unas personas que tenían esa situación. O sea, que era el extremo final de una falta de deseo. O sea, yo no tengo deseo, mi pareja me insiste, mi pareja me dice ya no me quieres, mi pareja me dice ya no me atraes, mi pareja me mete mano, mi pareja me intenta seducir, y cuando yo no quiero, no puedo, que es la característica de la aversión, que es lo que el tema que nos trata, ¿por qué con unos estímulos adecuados a mí me produce rechazo? No es que no solo tenga ganas, que me produce rechazo, asco. Pues Kaplan decía que veía gente que la falta de deseo era la parte final, o sea que la aversión al sexo era como una parte final de una falta de deseo. Pero veía que la aversión al sexo, o sea, estas personas que sienten una gran apresión y repugnancia,
un porcentaje, un tercio de ellas, tenían un trastorno de ansiedad generalizada o bien ataques de pánico. Y veía que otra gente tenía la aversión pura. O sea, tenían ganas de tener sexo, pero cuando se acercaban a la pareja les generaba rechazo. Coincidiendo con el año que Kaplan publica esto, el DSM de la APA americana, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publica por primera vez, en 1987, la aversión al sexo, que sería una aversión extrema, persistente, recidivante, hacia y con evitación de todos los contactos sexuales genitales con una pareja. Esta fue la primera definición de aversión. Y en el 2000, en la siguiente clasificación, ese era el DSM-3 revisado, en el DSM-4 revisado del 2000, con mucho acierto, el DSM incluye el asco. Porque ahora veremos que la característica más importante sin duda de la gente con aversión al sexo es la evitación. Y esa evitación generalmente está mediada por el asco. Fijaros qué penita más grande. O sea, yo tengo una pareja a la que quiero, me gusta como es tal, y la veo y en cuanto se manifiesta sexualmente me da asco. Eso lo vemos en consulta a diario. Tenemos que buscarle una solución, aunque la hayan quitado del manual. Pues fijaros lo que supone el asco. El asco es una emoción negativa, ¿no? Que desencadena reflejos defensivos. O sea, si yo veo, fijaros que el asco puede ser positivo, una emoción que puede ser positiva. Me voy a comer una manzana, veo que la manzana está llena de gusanos, me da asco y no me la como, evito la manzana, con lo cual me protejo de pillar una infección, una gastroenteritis, qué sé yo, ¿no? O sea, que el asco tiene una función. El problema es tener asco a algo que no deberíamos de tenerle asco. El asco correlaciona inversamente con la excitabilidad, y el asco conlleva evitación sexual. Para los que tratéis aversiones al sexo, no dejéis de leer el modelo de De Jong y colaboradores, que es un modelo de estudio del asco. Esto del asco no es nuevo, mucho menos. Fijaros, perdonadme por la diapositiva, pero Freud ya habló del asco en 1953. Decía que el asco regula la expresión del instinto sexual, ¿no? Y sabemos muchas cosas sobre el asco. Fijaros, las mujeres expuestas a imágenes repugnantes tienen menos excitación sexual que las mujeres de un grupo control o expuestas a imágenes que inducen miedo. O sea, es más probable que yo me bloquee sexualmente. Está hecho el trabajo con mujeres, no sé qué pasaría en hombres, pero si nos referimos a mujeres, porque la aversión de los pocos estudios que hay está mucho más centrado en mujeres que en hombres, ¿no? Pero sabemos que si una mujer se enfrenta a una imagen repugnante, luego se excita menos. Y si se enfrenta a una imagen que le genera ansiedad, la excitabilidad es menor, pero no tan baja como cuando la imagen es repugnante. O sea que el asco juega un papel fundamental. ¿Por qué yo decía en la introducción de la charla que el olfato era muy importante? Porque el asco depende del olfato. ¿Qué le pasa a las mujeres embarazadas en los 3 primeros meses del embarazo? 3, 4, pero generalmente los 3 primeros. Pues que de los olores básicos, 3 varían. Entonces, algunas cosas nos dan asco. Y ese es el asco que tienen las mujeres embarazadas, que por cierto está estudiado, lo podéis revisar y es bastante interesante. Hay bastante evidencia, no es una opinión. Bueno, pues con lo importante que es lo que estamos hablando, que ya digo que yo veo a diario en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, vemos a diario pacientes con estas características. ¿Qué se escribe sobre aversión al sexo? Claro, aquí a mi espalda, no sé si lo estoy tapando yo, pero en la librería tenemos estos 2 libros bien gordotes.
son los sílabus, que es donde se recogen todas las patologías relacionadas con el sexo desde el punto de vista de la sexual medicine. Para los que no estáis en estos temas, es un poco distinto la sexual medicine de la medical sexology, pero bueno, o de la clinical sexology. No vamos a entrar en este debate porque quiero hablar de la versión y nos iríamos por los cerros de Úbeda. Bien, pues fijaros, en estos dos libros gordotes, que uno es de la European Society of Sexual Medicine y el otro es de la European Federation of Sexology, el primero perteneciente a la International Society of Sexual Medicine, que en teoría es la sociedad científica que agrupa toda la sexual medicine, fijaros, en su texto clasificatorio dedica esto a aversión al sexo. Si esto lo desplazamos aquí, significa que de estos libros tan gordos que vemos aquí, hay una página dedicada a la aversión al sexo. Una página. Y aquí interviene de nuevo Lori Broto un poquito. Ya digo que Lori Broto es una persona sumamente influente. A ver, pareciera que yo me llevo mal con Lori Broto. Yo a Lori Broto la cito, tiene trabajos brillantes. Lo que pasa es que creo que como está investigando siempre, no ve pacientes, lo que ella no ve no existe. Entonces, ella opina. Perdonad que lo ponga en inglés para que no sea una interpretación mía de lo que ella dice, ¿no? Entonces, ella dice que la aversión al sexo no tiene sentido, que es un trastorno sexual, que se metió en el DSM exclusivamente por la influencia de Helen Singer Kaplan, que era una persona muy influyente, y por eso entró. Pero que no hay investigaciones que digan que hay aversión al sexo. Afirma, lo que me ha adelantado, que hay muy pocas publicaciones y que la aversión al sexo se correspondería a una fobia como todas las fobias. Entonces, lo mismo que se estudia, que se trata la fobia a la acrofobia, fobia a la altura, la acrofobia, fobia a los espacios abiertos, la claustrofobia, fobia a los espacios cerrados, la fobia a la araña, la fobia a la sangre, la hematofobia, porque lo mismo que se trata esa fobia, pues se trataría la fobia al sexo. Y llega aún más lejos, desde mi punto de vista. Dice que no es necesario ser un experto en terapia sexual, no es necesario ser un terapeuta sexual para tratar una aversión al sexo, ya que se trataría como el resto de las aversiones, como el resto de las fobias. Estas son las afirmaciones de Lori Broto que han hecho que la aversión al sexo desaparezca del DSM. Bien. ¿Pero qué es lo que vemos en consulta? Pues fijaros, vemos en consulta algunas cosas muy interesantes. Primero, lo que vemos en relación a lo que dice Lori Broto es que hay mucha gente que tiene asco al sexo. Hay mucha gente que tiene asco a la araña. Pero, por ejemplo, a mí me dan un poco asquito la araña. No me lo voy a tratar porque no pienso acostarme con ninguna araña. Y mi asquito a la araña no va a modificar mi vida. Vamos a suponer que yo tengo una fobia a los ascensores, tengo claustrofobia. Concretamente muy específica a los ascensores. Pues yo subo mi escalerita, escalón a escalón, me digo esto es muy bueno para las piernas, ese deporte me viene muy bien para el corazón, me va a poner unas piernas duritas, o sea, ningún problema. Pero ahora yo tengo asco a mi pareja, rechazo a mi pareja. La aborrezco, la termino aborreciendo porque, aunque era una persona ideal para mí, porque por eso formé pareja con ella o con él, si fuera gay, aunque he formado pareja con esa persona, que he formado un vínculo afectivo por algo, porque me atrae por algunas cuestiones, sin embargo la rechazo sexualmente y termino aborreciendo a mi pareja. Pero además siento vergüenza por ella, porque claro, lo normal es que yo tenga unos vecinos, amigos, que me digan, ayer estuvimos de fiesta y después nos pegamos un festival erótico, pues yo creo que tiene pues lo normal. Quien tiene una aversión sexual extrema
ni tan siquiera puede tener sexo vista a la reproducción, los casos extremos. Entonces, yo siento vergüenza y culpa. Yo puedo sentir, hay una cuestión que es muy frecuente que vemos en la aversión al sexo, que es un estrés postraumático. O sea, es muy común, sobre todo en mujeres. Ahora veremos que la aversión sexual en hombres es más grave. Más fácil solucionar una aversión sexual de mujer que una aversión sexual de hombre. La aversión sexual de mujeres suele ser secundaria y la aversión sexual de hombres es más frecuente que sea primaria. Lo vamos a ver ahora. No sé por qué, pero me estoy adelantando. La cuestión es que hay muchas mujeres que han sido víctimas de violación, han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual, y han hecho un estrés postraumático. O sea, reexperimentan la situación, tienen flashbacks, pesadillas permanentes y evidentemente esas mujeres pues tienen un rechazo sexual. De hecho, os doy el dato, el 52% de las mujeres que han sido víctimas de violación no se recuperan nunca, lo cual es una cosa bastante grave, ¿no? Es más, yo soy partidario de que en el Código Penal, pero esto es opinión, en el Código Penal la agresión sexual esté mucho más penada porque, por ejemplo, está mucho menos penada que el homicidio. Y hay una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención cuando uno revisa estudios, ¿no? Si a una mujer se le dijera, ¿prefieres que te violemos o que te matemos a un hijo? El 100% diría, no, violarme. Pero bien, curiosamente, psicológicamente la gente se recupera antes de la pérdida de un hijo que de una violación. Entonces la violación, atentos, en nuestra cultura hay que tener cuidadito con estas cosas, de esto de los niños grabándose, agrediendo a unas chicas, esto hay que tomar todas las medidas, desde luego, para que no ocurran este tipo de cosas. Pues la cuestión es que en la aversión sexual vemos mucho estrés postraumático. El que tiene miedo a la araña, a la serpiente, el que le da miedo a la sangre, pues probablemente ha tenido algún acontecimiento negativo de esa situación, pero no tiene pesadillas con que le van a sacar sangre, no tiene pesadillas con que se va a subir en un ascensor. Muchas personas de las que vemos con aversión al sexo mantienen el estrés postraumático sobre una situación ante un estímulo que no debiera ser desagradable. Estamos hablando de una pareja sexual. Vuelvo a lo mismo, perdonad que sea repetitivo. Me puede dar asco las serpientes, pero es un estímulo desagradable. Hay quien le gusta, hay quien se las pone en el cuello y tal, pero yo no voy a ser egodistónico por que me den asco la araña, la serpiente y tal, pero sí va a ser muy difícil que esté contento, porque ante una necesidad básica yo no puedo responder porque me genera repugnancia. La característica fundamental de la aversión es la evitación. Y, curiosamente, el que tiene una aversión no necesariamente se niega a tener relaciones sexuales, pero tienen conductas evitativas encubiertas, se escudan en el trabajo, gente que trabaja mucho, o cuando llegan a casa tienen que ordenarlo todo, o sostienen largas conversaciones telefónicas, o miran la televisión porque la televisión es interesante, dejan todos los documentales, todo lo que haga falta, es no encontrar, o sea, es evitar el momento de tener una relación íntima con la pareja. Suelen dejar abiertas las puertas de la habitación si tienen hijos. Entonces dicen, ahí no hay intimidad. El favorecer que no haya intimidad, pues permite la evitación sexual. Organizan muchas actividades sociales, o sea, la casa siempre está llena de gente, nunca hay tiempo para la intimidad. Desaniman al compañero o la compañera diciendo, bueno, nos vamos a poner, y bueno, luego me decía una paciente mía, dice, yo con lo mal de tiempo que estoy, me pongo para que mi marido, para complacerlo, porque sé que está muy nervioso. Un síntoma de aversión es que percibe al otro nervioso porque ya no tiene sexo.
No es directo, pero es indirecto, ¿no? Y dice, yo me pongo para complacer a mi marido y como yo que tengo que ir al trabajo y después me tengo que duchar, después me tengo que arreglar, después, porque claro, no me voy a ir con nada adentro, etcétera, etcétera. O sea, todo es una carga que facilita la evitación, ¿no? Algunas personas, ya más graves, merman su atractivo físico, o sea, engordan más de la cuenta, no se arreglan nunca. Es más común en varones lo de las medidas higiénicas, no cepillarse los dientes, no ducharse, o sea, para generar realmente rechazo, y se aturden con bebida alcohólica u otras drogas, ¿no? Algunos llegan a somatizar de verdad, llegan a enfermar, están malitos siempre les duele la espalda, siempre les duele la cabeza. Lo del dolor de la cabeza es real, es la versión, ¿no? Lo de las náuseas, lo vamos a ver a continuación, es real. Lo de sentirte mal, para la gente que es muy aversiva, es un fenómeno totalmente natural. Hay quien tiene una justificación religiosa, son, no sé, de una concepción religiosa estricta, opusina, y tienen sexo para la reproducción y argumentan que esas son sus creencias. En terapia de pareja sobre este tema, pues es muy típico una pareja le dice, tú me conociste así. Yo era así cuando empecé, yo tengo que respetar mis principios, ¿no? Eso lo dicen en consulta, ¿no? Y hay una manera encubierta que es sentir atracción por personas inaccesibles. O sea, esto es muy típico de hombres, ¿no? O sea, yo tengo una aversión al sexo. Las aversiones al sexo grave, uno no es del todo consciente, y entonces me enamoro de gente a la que no tengo acceso. Con lo cual nunca me tengo que desempeñar sexualmente, ¿no? Entonces, como os decía, algunas personas perciben claramente que sus miedos son irracionales, pero lo más frecuente es que no tengan conciencia y se justifiquen con argucias, o sea, con excusas que facilitan el no tener sexo, ¿no? Vemos que la aversión primaria, o sea, la aversión puede ser primaria o de toda la vida o secundaria. Yo estaba bien, pero me llegó una aversión. Pues la aversión primaria, o sea, la de toda la vida, que suele ser más grave, se da con más frecuencia en varones que en mujeres. Y en mujeres la aversión secundaria es más frecuente, generalmente se inicia con unas malas relaciones sexuales, una demanda de ejecución por parte de la pareja es muy insistente, muy pesada, exige mucho y la mujer termina haciendo un rechazo, ¿no? Ahora, la aversión secundaria tiene un pronóstico, también hay mujeres obviamente con aversión primaria y también hay hombres con aversión secundaria. Ahora, la aversión secundaria tiene mucho mejor pronóstico y puesto a tratar una aversión sea primaria o secundaria, a igualdad de primaria o secundaria, suele tener mejor pronóstico el tratamiento en mujeres que en hombres, en mi experiencia. Esto no hay evidencia, no está publicado. Hay un trabajo que coincide conmigo de Crenshaw en 1985, pero también es en un libro que es una opinión de él, no es una publicación revisada por referee, no tiene evidencia, ¿no? Pues podría parecer que esto fue una pequeña, bueno, que es una cosa muy rara, y por eso pues ha quitado del DSM, que es una cosa que no se ve, pero fijaros, K habla de un 10% de aversión severa y un 29% de leve o moderada. Fijaros que aversión leve o moderada significa que te das quito las relaciones sexuales un poquito. Imaginaros que vosotros estáis con vuestra pareja y da un poquito de asco, ¿no? Y González, de LAMSAC, de la Asociación Mexicana de Sexología, una entidad bastante seria, que ha llevado siempre nuestro querido académico Eusebio Rubio, hay gente buena como Eusebio, Almandana, en fin, pues habla de hablaba en el 93 de un 5,5% de mujeres y un 2,4% de hombres. Y es cierto que la aversión suele haber una mayor frecuencia de mujeres que de hombres según la bibliografía. El único cuestionario
validado para medir la aversión sexual, el Assessing Sexual Aversion, de Sexual Aversion Scale, que está publicada en este estudio, y es una escala que introduce, yo no diría que no es muy específica, de hecho introduce 2 palabras sobresivas. Bien, nosotros con ese motivo creamos el cuestionario DESEA, que viene a significar deseo, estrés interpersonal, aversión, ¿no? Hicimos un estudio multicéntrico inicial, la muestra peloteo, en el 2015 empezamos esto, y con esa muestra que veía ahí, pues tuvimos un alfa de Cronbach de 0,834, o sea que era una herramienta bastante fiable. Pero queríamos hacer una cosa bastante seria, no podía ser de otra manera, partiendo de la colaboración de la Academia Internacional de Sexología Médica, y finalmente conseguimos una muestra de 22.000 personas de 71 países distintos y personas hispanoparlantes que viven en 71 países distintos, de los cuales 20.420 cumplieron los criterios de inclusión en el estudio, 18.530 mujeres y 1.890 hombres. El cuestionario está validado y publicado, lo podéis conseguir, está publicado en el Journal of Clinical Medicine, y lo podéis bajar de internet o lo podéis meter en la página del Instituto Andaluz de Sexología y bajarlo, y se me ha pasado, pero a partir de mañana probablemente lo pasaré y estará en la página de la Academia Internacional de Sexología Médica también. Finalmente, con esta muestra, con esta gran muestra, tuvimos un alfa de Cronbach de 0,889, o sea que es una herramienta muy fiable que tiene 3 dominios. Deseo sexual hipoactivo, nos sirve para medir el deseo sexual hipoactivo, nos sirve para medir si ese deseo sexual hipoactivo es a consecuencia del estrés interpersonal, o sea, está motivado por conflictos de pareja, de alguna manera lo podemos decir así, y tiene un último dominio que explora la aversión sexual. Muy bien, la aversión sexual, insisto una vez más, sé que soy muy pesado, desaparece del DSM-5 de la APA americana. Y nosotros pasamos el cuestionario y resulta que el 18,33% de las mujeres en los últimos 6 meses han tenido asco al sexo. Fijaros, no es un tema menor y la prevalencia no es corta. Pero es que los hombres nos encontramos, porque siempre, los hombres que hablan menos de esto, ¿no? Pero fijaros que un 9,41% de los hombres, 9,41% de los hombres en los últimos 6 meses han tenido asco al sexo. O sea, tienen una situación estimulante delante y les da asco. Pero más grave, se llega a somatizar características fundamentales de la aversión. Náuseas ante la idea de tener relaciones sexuales. Un 13,39% de las mujeres. O sea, una mujer está con la pareja que ama. Y está pensando además que va a llegar Manolo, ¿no? Y ve a Manolo y Manolo la acaricia con intencionalidad y ella le da náusea. Un 13,39%, y en el caso de los hombres sería un 6,33%. Hay diferencias significativas. Aquí tenemos, siguiendo los criterios del DSM-4, cuando todavía se hablaba de aversión al sexo, nosotros tendríamos un 6,76% de hombres con aversión sexual y un 10,61% de mujeres con aversión sexual. Con diferencias claramente significativas, hombres respecto a mujeres. Es mucho más frecuente en hombres que mujeres.
¿Cuándo y más riesgo? O sea, no voy a machacar con datos. Yo creo que estos son los datos más importantes. Pero fijaros, dependiendo del estatus de pareja, los datos los tenemos que depurar. No voy a sacar las penadas, solo voy a dar las medias y los porcentajes para que tengáis una idea. Esto está impreso, o sea, va a salir publicado en breve. Las mujeres que tienen más posibilidades de experimentar una aversión son aquellas que están casadas, conviviendo, o sin convivir, o conviviendo sin papeles. O sea, se ve que la convivencia es mala cosa. Y la gente que tiene menos probabilidades de padecer aversión, pues serían las que no conviven y las que se autodefinen como poliamorosas, o sea, que tienen más de una pareja. En el caso de los hombres que tienen menos posibilidades de caer en aversión son los que tienen pareja sin convivir, o sea, living apart together, junto con los que no tienen pareja y solo tienen citas ocasionales. Y sin diferencia entre ellos, los que más probabilidades tienen de sufrir una aversión al sexo son los que conviven, al igual que en esto se reproduce el esquema igual que las mujeres, casado conviviendo sin convivir o conviviendo sin familia. Respecto a la orientación sexual, las mujeres lesbianas son las que tienen menos probabilidad de sufrir una aversión al sexo y las que se definen como asexuales son las que tienen más probabilidad de tener una aversión al sexo. En el caso de los hombres, los asexuales, este dato es sumamente interesante, nos daría para otras charlas. O sea, los hombres que se definen como asexuales tienen muy poca probabilidad de tienen muy poca probabilidad de generar una aversión porque ellos ya al autoidentificarse como asexuales no tienen necesidad de tener sexo, con lo cual cuando se les pasa el cuestionario ellos de aversión, nada, ¿no? Y los homosexuales serían los que tienen más probabilidad de terminar sufriendo una aversión al sexo. En función del sistema del nivel educativo, pues fijaros que las mujeres con estudios primarios son las que tienen más probabilidad de padecer una aversión y las que menos, las mujeres que tienen estudios universitarios. O sea, parece que la poca formación penaliza respecto a la mucha formación en la mujer, cosa que no ocurre con el hombre, que ocurre justamente lo contrario. Los hombres que menos probabilidades tienen de generar una aversión sexual son los hombres que no tienen estudios. Los que más probabilidades tienen son los que tienen estudios secundarios. Pues bien, insisto en que los datos van a salir publicados en breve, muchas variables, como hemos visto, nivel estudio, nivel educativo, orientación sexual, tipo de población en la que se vive, pensamiento político, pensamiento religioso, etc. Esta en prensa va a salir publicada en breve. En cuanto a la publicación pues la colgaremos en la página del Instituto Andaluz de Sexología y en la página de la Academia Internacional de Sexología. Bien, estos autores, Schauber, Lopiccolo, Kaplan, Roy Levine, auténticos maestros. Yo de mayor, bueno, ya soy mayor, pero de más mayor, o yo vendería mi alma al diablo por parecerme a alguno de ellos. Pues bien, ellos hablan de que acerca de que la aversión al sexo es un extremo del deseo, de la falta de deseo. Al mismo tiempo, Kaplan dice que hay otras posibilidades, que la aversión sea pura, sin falta de deseo, y que la aversión es muy común, como he dicho antes, en trastornos de ansiedad generalizada y en ataques de pánico. Una cosa que no he referido aquí, pero una cosa que vemos muy frecuentemente en consulta es la correlación entre la aversión al sexo y el vaginismo.
muchas mujeres con vaginismo al mismo tiempo presentan una aversión sexual. Pues bien, ¿qué nos dicen nuestros datos? Pues nos dicen nuestros datos que Schoberlo, Piccolo, Roy Levin y Kaplan tenían razón. O sea, nosotros tenemos que el deseo correlaciona significativamente con la aversión, pero de forma bilateral. O sea, mientras tengo una aversión más grave, voy a tener menos deseo, mientras menos deseo tengo, voy a tener una aversión. O sea que efectivamente el deseo tiene que ver con la aversión, aunque pueda haber aversiones, no lo olvidemos, sin que haya falta de deseo. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres. En definitiva, se cumple algo que yo llevo viendo en clínica desde hace mucho tiempo, por eso esto se publicó, esta tabla está en el libro que se publicó en el 2010, o sea, ya también ha habido mucho, ¿no? Pero fijaros, yo puedo tener falta de deseo, o sea, no encuentro el momento para ponerme, pero si me pongo funciona bien, porque fisiológicamente estoy bien y psicológicamente estoy bien, entonces tengo un deseo sexual hipoactivo. Pero si yo tengo un rechazo, asco, repugnancia, tengo una aversión sexual. Y si a mí me tocan y no me excito, pues tengo un trastorno de excitabilidad. Pero estos cuadros, cuando se cronifican, pueden interconectarse. Si yo tengo falta de deseo, mi pareja me insiste, me demanda, me presiona, me obliga, tengo sexo forzado, termino generando repugnancia, termino generando asco, termino desarrollando una aversión sexual. Cuando tengo una aversión sexual, al paso del tiempo, termino generando un trastorno de excitabilidad. De la misma manera, si a mí me tocan y no me excitan como cuadro primario, y mi pareja me insiste, es muy común que termine generando un rechazo y, por supuesto, que tenga falta de deseo. Pues bien, pues ¿cómo tratamos esto? Os lo he puesto tal como dicen los autores para que no sea una interpretación mía. Pues fijaros, la primera cosa que tenemos que hacer es potenciación de la erotofilia, lo que en la Escuela del Instituto Andaluz de Sexología se llama potenciación de la erotofilia. ¿Por qué? Porque como estos autores demuestran experimentalmente, o sea, con evidencia suficiente, la gente que tiene asco, la gente que tiene un rechazo al sexo, si logramos que se excite, pierden parte del asco. O sea, esto hace un experimento peculiar que, o sea, incrementando la excitación, por ejemplo, con un vibrador, comprueban cómo el asco a beberse un agua, o sea, una copa con un insecto, baja. O sea, que si nosotros aumentamos la excitabilidad, vamos a bajar el asco, vamos a contrarrestar el asco. Un terapeuta que no sea sexólogo, un terapeuta que trabaje muy bien la ansiedad, pero que no esté en este ámbito, pues igual se le pasa por alto que si trata la aversión al sexo como trata el miedo a la araña, pues probablemente va a tener muy pocos resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar la aversión? En primer lugar, potenciación de la erotofilia. Tenemos que crearle a la persona estímulos para que rellenen sus memorias incentivas de placer. Entonces debe de hacer lecturas eróticas, debe ver, yo siempre recomiendo imágenes eróticas, es muy interesante ver imágenes eróticas 2 minutos antes de dormir, porque se ha demostrado que eso aumenta la amplitud del pulso vaginal en las mujeres la noche. Las mujeres lubricáis de 4 a 6 veces en la noche, aumenta la amplitud del pulso vaginal cada vez que alcanzáis la fase REM del sueño. De la misma manera, los hombres tenemos erección cuando alcanzamos la fase REM. Eso tiene una función que no me voy a detener ahora porque veo que vamos
de tiempo fatal, pero es muy importante para renovar los epitelios, los endotelios de la zona genital y producir óxido nítrico endotelial, que va a ser imprescindible tanto en la erección como en la lubricación genital femenina. Entonces, ver imágenes eróticas justo antes de dormir, hacer lectura erótica, una autoestimulación regulada, un entrenamiento en fantasías eróticas, por ejemplo, en periodo posmenopáusico, una mujer que no tenga una actividad sexual regular, como no se autoestimule al menos 2 o 3 veces a la semana, tiene mucha probabilidad de tener problemas con el suelo pélvico, incontinencia urinaria, prolapso, atrofia vaginal, etc. Entonces es muy importante, igual que nos lavamos los dientes, que es muy bueno para la salud bucodental, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud sexual. Entonces, en primer lugar, potenciación de la erotofilia. En segundo lugar, exposición. Evidentemente, al igual que todos los trastornos, en esto sí tiene razón Lori-Broto, al igual que todos los trastornos que nos generan miedo, angustia, tenemos que hacer una terapia expositiva, enfrentarnos. Aquí lo vamos a hacer con una desensibilización sistemática tipo las terapias clásicas de Master y Johnson, etc. Tenemos que prestarle especial atención al olfato. Os repito que el asco está totalmente relacionado con el olfato. Una persona que tiene aversión, le vamos a pedir, esto es lo que hacemos en el Instituto Andaluz de Sexología, es masajes de nariz, que se huelan. Acariciar con la nariz toda la parte del cuerpo. Eso va incrementando las memorias incentivas de placer. Eso tiene que terminar siempre de una forma agradable, o sea, siempre vamos a hacer un condicionamiento operante. Cualquier actividad que hagamos, cualquier tarea que hagamos respecto a una persona que tiene una aversión al sexo, tiene que terminar con algún tipo de recompensa. Y en aquellos casos en que hay un estrés postraumático, pues no nos quedará más remedio que abordar el trauma con cualquiera de las estrategias terapéuticas, dependiendo de la corriente psicológica en la que se mueva el terapeuta. Pero hay una cosa adicional que no pasa en el tratamiento a la acrofobia, o sea, yo tengo miedo a la altura, a la barandilla, pues me tratan a mí solito. Pero si yo tengo problemas porque no puedo interactuar sexualmente con mi pareja, además tengo que hacer un ajuste diádico. O sea, tengo que usar cualquier bloque terapéutico de los relacionados de los que usamos en terapia de pareja para mejorar la relación. Entonces tendremos que mejorar la comunicación de la pareja, podemos usar el programa de Minnesota o cualquier otro, tenemos que abordar los conflictos que hay entre la pareja, estrategias de solución de problemas, tendremos que manejar la ira. Decimos que una pareja que discute más de una vez por semana, malo. Lo primero que tendremos que controlar es la ira. ¿Cómo voy, si yo estoy discutiendo siempre con mi pareja, cómo voy a combatir? ¿Cómo voy a eliminar una aversión? Si aparte de que mi pareja me da asco, no paro de discutir con mi pareja, estamos locos, o sea, esto lo tenemos que arreglar, si no, no tiene sentido. Un apartado muy duro de llevar es las relaciones de poder asimétricas. Sabemos perfectamente, los expertos en pareja dicen que las parejas que tienen una desigualdad, expresándolo en términos de calle, ningún mayordomo admira a su jefe, porque le conoce todas las debilidades. Y si uno manda más que otro, ahí hay un rechazo. Las relaciones de poder tienen que ser simétricas, hay toda una serie de ejercicios, tareas para trabajar esto y, por supuesto, el trabajo con la intimidad relacional. Si mi pareja hace algo mal, yo no puedo pensar exclusivamente, filtrar y quedarme exclusivamente con lo que hace mal. Tengo que pensar también todo lo que me aporta mi pareja en otro sentido. Eso es lo que llamamos trabajo con la intimidad. Como veis, potenciación de la erotofilia, exposición, tratamiento del trauma, tratamiento de la pareja, nada que ver con el tratamiento de la acrofobia, la hemofobia y la claustrofobia. Tenemos muchos más elementos. Y hay una cosa importante que no quiero terminar sin comentar,
y es que a la hora de diagnosticar la aversión debemos de hacer un diagnóstico diferencial con la asexualidad. Hay muchas personas que oscilan entre un 1 hoy día, entre un 1 a un 4% de la población que se autoidentifican como asexuales, que tienen su bandera grisácea, que consideran que es muy cool ser asexy. O sea, para los sexuales está muy bien ser sexy. Para ellos está muy bien, como ponen en sus manifestaciones, ser asexy. Ellos quieren que se les visualice, ¿no? Están totalmente en su derecho, nada que decir. La diferencia fundamental, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pues que el asexual no siente estrés por no tener sexo. Es más, quiere ideológicamente no tener sexo. El aversivo no tiene sexo porque no quiere. Y eso es fundamental. El asexual no lo tenemos que tratar, lo tenemos que acompañar si tiene dudas. La aversión requiere un tratamiento y requiere una experiencia. Alguien me diría, no voy a profundizar en esto porque es tarde, pero hay quien diría, bueno, si uno tiene una aversión al sexo, pues con no tener sexo, pues ya está, que no tenga pareja tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que no tiene pareja, pues qué sé yo, los curas, los obispos, hay gente que profesionalmente decide no tener pareja, hay una serie de personas single voluntarias, no sé, que no hace falta tener sexo. Bueno, pues, a ver, pareja no hace falta, pero no tener sexo es bastante insano, y más en los tiempos que corren de pandemia, que espero que os cuidéis mucho de la pandemia, pero es que una de las cosas para las que sirve el sexo es para subir las defensas. Hay evidencia científica y fijaros, la subida del linfocito, ahora una sobrecarga del linfocito nos vendría muy bien a todos los que estamos haciendo el webinar, dado que estamos viviendo una pandemia y bastante dura. O sea que el sexo es muy saludable psicológicamente, pero también nos sube la defensa. Eso sí, ahora con esto de la pandemia, cuidadito, no me voy a meter en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, no es el tema, pero que sepamos que tenemos un virus correteando por ahí. En definitiva, el asco al sexo, como veis, tiene una alta incidencia. La aversión sexual es muy especial comparada con otras fobias. No es lo mismo que tener asco a las arañas. Tiene una alta prevalencia. Habéis visto, si veis, con los datos que he puesto yo cuando sacamos los datos del SPSS, se me pusieron los vellos de punta. Es un rechazo a una necesidad primaria. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuados. Imaginar un pájaro que renunciara a volar, un pez que renunciara a nadar, ¿no? Y parte del tratamiento, como hemos visto, es muy diferente al de otras fobias. Ahora, la cuestión es que ante un estímulo adecuado debiera de haber una respuesta adecuada, y en este caso las personas con aversión no la tienen. Tenemos que seguir investigando para llegar en profundidad a cuáles son las causas, por qué se produce la aversión y a mejorar las técnicas terapéuticas. Reivindico, me da igual que retorne la aversión a la clasificación. No, porque la aversión existe. Sexológica, pero estoy seguro que cuento con la condescendencia de todas y todos para saber que muchas gracias por duda que yo pueda contestar, estoy a vuestra disposición. Para quienes queráis utilizar el cuestionario de SEA para diagnosticar aversiones, para diagnosticar deseo, lo podéis bajar el cuestionario en la siguiente presentación, y voy a pasarlo también para que quieran. Si la academia logra
decide oportuno, lo cuelgue para que la gente se lo pueda pasar. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias sobre todo a haber sido capaces de estar, pues no sé, creo que llevamos una hora más o menos, de haber estado una hora delante de una pantalla del ordenador, que no es lo mismo de grato que cuando nos vemos directamente, cuando nos reímos, nos tocamos, nos tomamos un café antes o después. Esto de hablarle a la pantalla es bastante duro y pues nada, por lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y espero que no muy largo tiempo, gran parte de los que estamos aquí nos podremos ver en eventos como los de siempre, presenciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad que impecable, como siempre. Excelente. Y decirte que actualmente hay 1.480 personas que te escucharon, están creciendo la cantidad de participantes y como siempre dice la doctora Eugenia Camejo, llueven las preguntas. Entonces, una de las preguntas que yo te voy a empezar a gestionar, la doctora Camejo de Uruguay pregunta si considerás la sexualidad como normal o como patológica y si haces algún tratamiento farmacológico para la asexualidad. La sexualidad, vamos, tendría que extender mucho, voy a intentar. Cuando Kinsey hizo la escala Kinsey, ya detectó un 1% de hombres y un 4% de mujeres, igual que los datos que tenemos hoy día, que él le llamó X, que no entraban en su escala de 0 a 6, donde en un extremo estaba la heterosexualidad y en otro extremo estaba la homosexualidad y en medio la bisexualidad. Como él en su estudio, que hizo con 16.000 personas, no le cuadraban, los quitó, pero él en su apunte los denominó el grupo X. Fue hace muy poquito tiempo, porque realmente esta gente, o sea, fue en 1997 cuando Zoe O'Reilly escribió un artículo que se llamaba Mi vida como una ameba, ¿no? Y se creó un grupo en Yahoo que se identificaba con ese texto de Zoe O'Reilly, que se llamó ese grupo El paraíso de la ameba humana. Entonces un señor que se llama David Jay, que es un comunicador perfecto y que él se consideraba asexual, generó un sistema informático, hizo propaganda y creó la ABEN, que es la Asociación de Asexuales, que hoy día reúne aproximadamente a unas 200.000 personas en Estados Unidos. Entonces ellos se identifican, se autoidentifican como asexuales y no tienen estrés por no tener sexo. Es más, aquellos asexuales en los estudios que tenemos, que ya tenemos bastante estudios, bueno, os puedo decir que yo hice una revisión sobre el tema hace un par de años, en este año no lo tengo reciente, pero hace un par de años había 57 artículos en Journal Citation Report, o sea, artículos basados en la evidencia, valorados por referee, etcétera, que ponían de manifiesto que el asexual, cuando siente estrés, es cuando siente deseo, porque no quiere sentirlo. Entonces, obviamente, a un asexual yo no lo puedo considerar una persona enferma, lo considero una persona que se identifica, yo creo que por motivos fundamentalmente socioculturales, con una asociación que tiene su bandera, que además tienen sus divisiones, porque los asexuales, como toda sociedad, se divide en grisexuales y demisexuales, cada uno con sus banderas respectivas. Entonces, estamos viviendo un mundo lleno de incertidumbre. Cuando existen incertidumbres, la gente necesita identificarse. Cuando entra en un proceso identitario, pues nacen los nacionalismos, las identidades. Entonces necesitamos un grupo, una bandera y una defensa al que pertenecer. Y eso es perfectamente en nuestros tiempos, pues en los tiempos que vivimos es sociológicamente es así, psicológicamente, si no tienen estrés, no una perturbación, y fisiológicamente no hay ningún problema. Entonces, un asexual que presente un conflicto, hay que atenderle el conflicto. Evidentemente, no la sexualidad. Y yo, en principio, lo considero un fenómeno sociocultural y una enfermedad. Perfecto.
Paco, perfecto. Acá siguen preguntando, el compañero de la academia, Nando Restrepo, pregunta de Colombia, ¿bibliografía erótica recomendar en los pacientes que tienen la aversión al sexo? La doctora Camejo también pregunta, ¿tratamiento farmacológico para la aversión al sexo? Pues empiezo por orden. Querido Hernando, un placer escucharte y tenerte aquí en el webinar. Literatura erótica, ahí te mando personalmente un listado de libros eróticos que he hecho desde mis pacientes. Ahora, el libro, el top, el que está a la cabeza por su valor literario, y porque entra bien en personas con aversión por no ser excesivamente, como te diría yo, expositivo. Sin duda, si tengo que nombrarte uno, El amante de Lady Chatterley, un clásico de la literatura inglesa. Estuvo prohibido en Inglaterra por unos 40 años, es una obra maestra de la literatura y es soft, no entra tan fuertemente. Ten en cuenta que en el caso de una versión no podemos hacer una exposición abrupta, no podemos hacer una inundación, tenemos que ir poco a poco, o sea, tenemos que ir más hacia una desensibilización. Porque sucede una cosa, si yo tengo miedo a los ascensores, puedo meter a un individuo que se empujó en un ascensor, subirlo a una 10ª planta, bajarlo 3 veces, y ese hombre igual pierde el miedo a los ascensores, pero no le van a gustar los ascensores nunca. Y quien tiene una aversión al sexo, nosotros lo tenemos que exponer, conseguir que no pase miedo, que no pase asco y que además le guste. Es una diferencia fundamental de tratar cualquier otra fobia a tratar la aversión al sexo. Perdón, y la segunda pregunta era tratamiento farmacológico. La aversión va acompañada casi, en muchas ocasiones, al menos en un tercio, de unos altos niveles de ansiedad. Bien, un trastorno de ansiedad generalizada o bien de ataque de pánico. Entonces, los ansiolíticos ya lo usaba Kaplan, los ansiolíticos ya lo usaba Kaplan. Yo prefiero usar tipos de antidepresivos que te limitan un poco la angustia, aunque en principio te frenen el sexo, y asociamos al principio, en nuestro caso, esto no tiene evidencia, te digo mi experiencia, lo que más uso yo es la agomelatina, que no nos inhibe sexualmente, mejora el estado de ánimo, y entre la parte de que me estoy tomando algo que me ayuda, la parte terapéutica, la parte de mejora hedónica, la agomelatina aumenta un poco la dopamina a nivel de receptores D4, pero sobre todo aumenta el circuito de la melanocortina. Y todos los agentes que actúan sobre los receptores de la melanocortina facilitan el deseo. Pero de todas formas, salvo que haya una ansiedad fuerte, salvo que haya ataques de pánico, va a ser mucho más efectiva la terapia psicosexual que la terapia farmacológica, que va a ser una ayuda. En algunos casos tenemos que recurrir a IRNA y a inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para que puedan hacer las tareas. Entonces, si tú asocias un ISRS con un ansiolítico, pues pueden hacer las tareas de masaje, de erotización, pero claro, como le estamos bloqueando la respuesta sexual, porque la serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actúan sobre el circuito del locus cerúleo y aumentan los niveles serotoninérgicos a nivel cerebral, o sea, estamos aumentando lo que se denominamos circuito de la saciación, el circuito de la saciedad. Por tanto, me freno. Pero son muy útiles en muchos casos al inicio. O sea, y en los casos graves, la terapia combinada, sin duda, va a ir mucho mejor que la terapia exclusivamente sexual. Pero solo para casos graves. Perfecto, Paco, clarísimo, clarísimo. Ahora varias preguntas que yo estoy agrupando con respecto al proyecto de SEA, que
realmente, Paco, no sabemos cómo felicitarte. 22.000 personas, 71 países, realmente es un proyecto histórico en lo que es la sexología científica mundial. Y hay varias preguntas con respecto a eso. Acá Analía Vergara pregunta, ¿dónde se puede conseguir la escala de SEA? Rosana Simone de Uruguay pregunta si la aversión al sexo en el estudio estuvo relacionada con la edad. Desde Ecuador, nuestra compañera de la academia, Gladys Llanos, pregunta ¿por qué más mujeres? Si se podrá investigar más en masculinos. Pues, a ver, si no se me ha escapado nada, vamos a ver. Empezando por el final, el cuestionario de SEA estudia tanto hombres como mujeres. De hecho, es el único cuestionario que evalúa el deseo, la aversión y el estrés interpersonal, tanto en hombres como mujeres, el único. O sea, no hace falta un cuestionario para hombres y otro para mujeres. Ese ya lo hace. Y en el estudio, contestándole a la querida Gladys, a la que saludo, que espero que esté allá bien por Ecuador, en la muestra que tenemos teníamos 1.830 y tantos hombres. ¿Por qué tenemos menos hombres que mujeres? Pues porque los hombres participan menos en los estudios, es un clásico. Seguro que en el webinar, no lo sé, pero hay muchísimas más mujeres que hombres. Los hombres no sé qué está pasando, que salvo los campos de fútbol, me parece a mí que están menos en todos los sitios. Pero este es otro tema, ¿no? Entonces, pero vamos, que el cuestionario de SEA permite estudiar a hombres y mujeres y los datos que hemos dado, pues por eso son de hombres y mujeres. Con respecto a la otra pregunta era, ¿dónde se puede obtener el cuestionario de SEA? Pues en la última diapositiva lo he puesto, en ese enlace se pueden bajar directamente el cuestionario. Y la otra parte de la pregunta era, uno donde se puede conseguir, de hombres y mujeres. Sí, preguntaba la doctora Rosana Simone si la aversión al sexo en el estudio estuvo relacionada con la edad. Sí, es una de las variables que obviamente se mide y no te adelanto, va a salir publicado, que no había diferencias significativas entre las edades. Entre otras cosas porque no sé si es un seco casual del estudio, no creo porque la muestra es muy amplia, pero se puede deducir que en el estudio hemos tenido muchas aversiones sexuales primarias, a pesar de que la bibliografía habla de que en mujeres es más frecuente la aversión sexual secundaria, ¿no? Desde luego la grave, porque en el cuestionario te permite diferenciar entre aversión sexual grave, moderada y leve, y la grave casi siempre es primaria. Perfecto, Paco, clarísimo. Mira acá otra pregunta para ir terminando. Consuelo pregunta, en consulta he atendido mujeres que consultan por hipodeseo sexual, pero al evaluar a profundidad he encontrado que ya no su sentimiento hacia la pareja se ha transformado. Creen que quieren a su pareja, pero en realidad ha dejado de ser un estímulo relevante y desarrollan con esta persona hipodeseo y en algunos casos aversión al sexo con esta persona, pero no es generalizada a todos los individuos. ¿Se puede hablar de hipodeseo específico o disfunción del deseo sexual hacia su pareja específica? A ver, si yo no tengo deseo hacia mi pareja, pero tengo deseo hacia mi vecina, tengo un deseo sexual hipoactivo situacional, o sea, referido a mi pareja. Con lo cual me tendré que replantear muchas cosas, porque en estos casos, fijaros, eso lo mide el cuestionario de deseo por el dominio estrés interpersonal, ¿no? En un caso de este tipo, evidentemente, para casi nada, o sea, nos sirve muy poco en primera instancia hacer la típica terapia de deseo basada en potenciación de la erotofilia. O sea, yo no me tengo que poner más erotofílico si yo veo a la vecina y me pongo como una moto. Lo que sí tengo que hacer es una terapia parecida al último módulo que he puesto para el tratamiento de la aversión. Tengo que hacer una terapia de pareja si la demanda es mantener la relación de pareja. Nosotros tenemos que entender, y no quiero salirme de tema ni que se me malinterprete, vamos a ver. La evidencia científica dice que
las parejas, y es uno de los datos que ya se había visto en otros trabajos, que al mismo tiempo todo el mundo supone, no hace falta ni investigarlo, pero la evidencia científica dice que las parejas que más mantienen el nivel de deseo son las que tienen un living apart together, o sea, quien tiene pareja y no convive. O sea, quien más deseo tiene son, según la ciencia, según la evidencia científica, las personas que se identifican como poliamorosas, o sea, que tienen más de una pareja, y las parejas que tienen un living apart together. Y a mucha distancia empiezan a estar las parejas que conviven, y a más distancia aún las que conviven y tienen lazos legales. Curioso, o sea, que influye. Esta es la realidad. Entonces, si yo convivo con una pareja y pierdo progresivamente el deseo, con los datos que tenemos hoy día, no podemos pensar que sea una anomalía. Porque es que lo que muestra la evidencia es que eso suele suceder. Bien porque somos víctimas del efecto Coolidge, bien porque tenemos un núcleo accumbens que hace que necesitemos cambio. No tengo tiempo para profundizar en eso. Entonces, lo que uno tiene que aceptar que si yo quiero mucho a mi pareja, me llevo bien con mi pareja, intimo bien con mi pareja, o sea, siguiendo el triángulo de Stenberg, pasión, intimidad y compromiso, si yo tengo buena intimidad con mi pareja, me comunico bien con ella, tengo buen compromiso con mi pareja, pero me falla la pasión, lo que tengo que hacer es pues, una especie de, ¿cómo te diría? O de pacto, o lo que llamamos terapia de los guiones eróticos, ¿no? O sea, establecer nuevo aprendizaje erótico con ayuda de un terapeuta, hacer un programa de crecimiento erótico para que me haga revitalizar mi relación, a sabiendas que lo que está ocurriendo es, vamos a llamarle, medianamente fisiológico. Medianamente fisiológico. Pero desde luego, quien tiene un deseo hipoactivo situacional, o sea, si yo tengo falta, o sea, si alguien tiene una falta de deseo absoluta, no tiene deseo nunca, una cosa imprescindible, aparte de la historia clínica, es hacerle una analítica hormonal, porque a lo mejor tiene o la prolactina elevada, o tiene niveles de testosterona biodisponible 0%, o sea, lo tenemos que ver. Ahora, si yo tengo deseo hacia mi vecina y no tengo deseo hacia mi pareja, yo estoy sano. Entonces tendremos que hacer una terapia de pareja para mejorar la relación de pareja si es que está mal, y tenemos que hacer una terapia de crecimiento erótico para mejorar el erotismo de la pareja. O bien, muchas parejas están, digamos, a un nivel cultural que les permite esa situación, pactar compromisos. Pues mira, tú tienes una pareja abierta, o vamos a dedicarnos a la poliamoría, o una serie de compromisos, porque, a ver, que yo no tenga deseo hacia mi pareja no tiene nada que ver con que yo no quiera a mi pareja. Significa que la pasión se ha ido por el motivo. Lo que no es, hay muchas herramientas para mejorar esa situación, pero la mejor herramienta de todas es prevenir que no ocurra. O sea, nosotros tenemos que estar alimentando guiones, tenemos que estar alimentando escenarios, tenemos que estar inventando. Una pareja es un negocio afectivo y funciona con las mismas leyes de los negocios. El que tiene un negocio se acuesta pensando si mañana organiza una rebaja, el Día de Oro, la Semana Fantástica, el Black Friday para vender más. Si queremos tener una pareja bien, nos tenemos que acostar pensando cómo mejoramos la relación. Y de entre cómo mejoramos la relación, evidentemente no podemos olvidar el apartado erótico. Y tenemos que estar generando guiones, generando compromisos, etcétera, etcétera. Ahora, esto que me cuenta lo vemos en consulta todos los días porque una cuestión, vamos a llamarle fisiológicamente normal. ¿La menopausia es una enfermedad? No, un fenómeno normal. Que tú no tengas deseo con una pareja con la que llevas 20 años, no es como la menopausia, pero es casi normal si no lo alimentas. Perfecto, Paco, excelente. Y acá tenemos otro grupo de preguntas para ya ir finalizando. La doctora Vivian Dufo, de Uruguay, comenta: quizá el hecho de buscar la discusión continua con la pareja es generar mecanismos evitativos al contacto de la misma.
La doctora... Perdona, Santiago, Sí, y la doctora... se ha ido como la conexión un poco algo y no he podido escuchar la pregunta. Bien, era un comentario de Vivian Dufaux Ajá. que comentaba que el hecho de buscar discusiones continuas con la pareja quizá es generar mecanismos evitativos al contacto con la misma. Sumamente. Y en esta línea, Sí, sí. en esta línea la doctora Alicia Garzón de Ecuador, compañera de la academia también, pregunta si hay alguna relación o estudio entre aversión al sexo e infidelidad. Empezando por el final, no tengo constancia de que exista ningún estudio. Yo me he hecho una revisión muy reciente en website, en Scopus, de todo lo que había sobre aversión. Por desgracia hay muy poquito. En eso Loribroto tiene razón. Apenas hay con la keywords aversión, aparecen en las búsquedas, no aparecen relativos a los 10 últimos años, no aparecen más de 12 trabajos y de los cuales 6 son en alemán. Entonces, complicado el tema, ¿no? Tenemos que publicar más. Yo, mi última diapositiva era ese microscopio sobre una cama. Tenemos que investigar en este tema. No tengo constancia, por tanto, de la relación entre aversión e infidelidad, pero quiero imaginar que si tenemos una pareja estable que dura a lo largo del tiempo, que no son aversivos, que donde es aversivo un miembro de la pareja y el otro no, evidentemente el miembro no aversivo de la pareja va a terminar o dejando a la pareja que tiene o buscando alternativas outside, ¿no? O sea, va a buscar cosas fuera, evidentemente. O sea, que me imagino que si ese estudio lo hacemos, si sale, el resultado será que parejas de larga evolución con una persona aversiva va a ser común que haya infidelidad. Si hay infidelidad en algunas series hasta de un 74% sin ningún problema, imaginemos con problemas. Y respecto a la pregunta de Viviana, que era una pregunta, una afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la aversión, una manera de expresarse, aparte de alguna gente que no cuida la higiene, otra gente que somatiza, otra gente que se pone totalmente antierótica, un elemento de discutir por cualquier cosa. Nosotros tenemos que ser muy cautos con el tema del manejo de la ira. La terapia de pareja, el elemento fundamental primero cuando nosotros estamos tratando una pareja, por orden, el manejo. Una pareja que esté nada o casi nada, siempre en consulta te llegan las parejas y te dicen, yo me llevo bien con mi pareja. Discutir mucho, bueno, discutimos todos los días, otras veces, pero por tonterías. Discutir por tonterías es un mal pronóstico. O sea, discutir por si tiene otro hijo o no, discutir por si cambia de residencia o no, discutir por el cuidado de los padres. O sea, discusiones serias las tienen las parejas. Los que discuten por tonterías están proyectando algo, están interpretando mal, y una de las maneras de evitación, evidentemente, es una discusión permanente. Ahora, la discusión genera agresividad y o resentimiento. Y eso afecta mucho al estado de ánimo. Por eso decimos que las discusiones permanentes, antes de discutir con una pareja permanente, más vale la frase del escritor Campo Amor, que sea mejor solo que mal acompañado. Perfecto, perfecto, Paco. La verdad que muchas gracias por todo. Hemos llegado a los 1480 participantes del webinar, escuchando 1480 personas felicitando y agradeciendo tu ponencia, la claridad de los conceptos y la generosidad en los conocimientos. Así que, Paco, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias a los y las participantes de más de 30 países. Gracias de nuevo a todos quienes hacen posible esta serie de webinares de la Academia. No dejar de recordar
el próximo en 15 días con el académico doctor Pedro Lacalle de España, la académica doctora Elena Sepúlveda de Chile, el ciclo de erótica femenina. Recordad que en 15 días el webinar va a ser 2 horas más tarde que el comienzo de este webinar, y los que tenemos pendientes, amor, ética, en octubre, en noviembre, antidepresivos, disfunción sexual, así que mucho trabajo por delante, que en nuestras redes, @academiaAISN, en nuestro canal de YouTube están todas colgadas, y animarnos a seguirnos acompañando, a seguir contactados con lo que es la academia, y realmente ha sido un placer, Paco, como siempre, escucharte. Está todo el mundo felicitándote, agradeciéndote tu claridad de los conceptos y tu generosidad en la participación. Y bueno, decirte que es un placer siempre que nos acompañes, y nos vemos pronto. El placer es mío. Lo que yo espero es que toda la gente que hemos estado compartiendo esto seamos los pioneros para mejorar eso que dicen mis diapositivas, para que mejoremos el conocimiento sexual, porque la salud sexual hace feliz a la gente. Con salud sexual el mundo sería... Muchas gracias a todas y a todos. Perfecto, Paco, y el conocimiento sexual nos haga libres, como decís tú siempre. Hasta luego. Adiós. Perfecto, nos vemos. Saludos. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.